en Estados Unidos. Pero ahora vamos con eso, analicemos lo que está ocurriendo en China. Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Decía yo esta mañana, a modo de muy brevísimo resumen, pincha la burbuja inmobiliaria, la banca en la sombra, las entidades de crédito no financieras impagan a sus propios, a quienes habían pedido los préstamos, a sus propios clientes en China. Las autoridades chinas van casa por casa intentando que estos no salgan a manifestarse. De repente nos capan datos, incluido el de desempleo juvenil, pero también algunos otros, para que, bueno, manejamos esta situación, dirá el gobierno chino, pero que no os enteréis de cómo estamos haciendo toda esta película. Dicen los inversores internacionales, aquí faltan apoyos, y empieza a haber el temor a que en realidad haya un problema financiero en toda la banca china. Ha quebrado Evergrande, es decir, donde seguro hay un problema es en la burbuja inmobiliaria. Seguro. Pero es que ahí había más de 150 millones de trabajadores chinos. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser el cisne negro que no hemos visto venir? Iván, ¿qué está pasando en China? Sí, bueno, pues has hecho muy buen resumen, pero yo creo que todo esto se está concentrando, digamos, la primera pata, la que estás nombrando, es efectivamente la crisis inmobiliaria que está, pues que comienza probablemente en 2021 con Evergrande, ¿no? Y que acaba, pues, con la última noticia que Evergrande pide la reestructuración en Estados Unidos, ¿no? Y todo esto se debe no sé si tendremos tiempo de hablarlo, pero básicamente al cambio de modelo de crecimiento chino, que trata de reducir su dependencia en las exportaciones y compensarlo, digamos, con la demanda interna. Hasta ahora se ha sostenido con construcción, básicamente ha sido ahí donde se ha concentrado la inversión y, por tanto, la deuda, y lo que está ocurriendo básicamente es lo que ya ha ocurrido en otros países, ¿no? Si miramos la dependencia de la economía china del sector inmobiliario y miramos, por ejemplo, otros países en 2007 o en 2008, como España o Estados Unidos, y su dependencia inmobiliaria, podemos ver que hay bastantes similitudes en cuanto a la cantidad que representa ese sector inmobiliario y, por tanto, la probabilidad que entre una recesión, digamos, una crisis inmobiliaria genere una recesión económica. Hay ya bastantes signos, ¿no? Está todo concentrado en el sector inmobiliario, pero como tú dices, hay esquirlas en otros sectores, gestores de fondos que están deteniendo los pagos, diferentes promotoras que están anunciando reestructuraciones también, o por lo menos que han hecho default, y todo esto apunta, como decía, pues a una situación compleja que desde luego tiene que gestionar el gobierno chino. No ha dado la confianza suficiente hasta ahora a los inversores para decir que está poniendo las medidas para revertir estos desequilibrios que han llevado a la crisis inmobiliaria, ¿no? Iván, ¿ves un problema real al margen de la propia crisis inmobiliaria? Dices, no ha dado todavía nada para revertirlo. Ha sido complicado. La política cero COVID permitió que el personal se quedara donde estaba, les obligó a quedarse donde estaban, en realidad, hasta el punto de que se empezaron a producir pequeñas manifestaciones o conatos de las mismas, y entonces rompió con la política cero COVID para no tener una revuelta importante. Ahora, trasladada o cerrada ya esa política cero COVID, tiene que hacer frente de verdad a este pinchazo inmobiliario. Se está trasladando, parece, al sector financiero, y es lo que parece que China quiera tapar, el vamos a arreglar este asunto sin que la cosa salpique mucho a los mercados internacionales. ¿Esto se va a conseguir? ¿Cuál es el problema real que hay ahí detrás? ¿Hasta qué punto cree usted que hay una crisis de una magnitud importante en China? Yo efectivamente creo que hay una crisis en China que digamos, vamos a ver cómo lo gestionan, pero desde luego hay una crisis, y esta es una crisis inmobiliaria y va a tener consecuencias en el sector financiero, sin duda. Van a ir apareciendo diferentes consecuencias a lo largo de los próximos meses. Además, es interesante lo que comentas, porque justo a la salida de las restricciones del COVID, esa política tan restrictiva, cuando se acabaron
en esas restricciones, pues esperaba ese incremento o esa recuperación de la economía china, que no ha sido tal, y no ha sido tal, entre otras cosas, por el alto endeudamiento que tienen no solo familias, ¿no?, sino también las empresas y el sector inmobiliario, por una deuda gigantesca asociada al sector inmobiliario, cuyos precios hace ya bastante tiempo, o por lo menos 2 años, que están cayendo. Entonces, tenemos un sobreendeudamiento de todo el conjunto de la economía en un sector, han generado deuda para invertir en un sector cuyos activos, o el precio de cuyos activos está cayendo. Necesariamente estamos yendo hacia una recesión. La cuestión es ahora cómo China puede manejar esta recesión y cómo China va a manejar la implosión de ciertos bancos, sobre todo pequeños y locales, que son los que están más expuestos a esta situación. Iván, Evergrande, te lo incluyo, no te quiero interrumpir, pero sí que quiero incluirlo en esa respuesta. Evergrande, Country Garden o Zhongyu, ¿son los Lehman Brothers o son toda esa parte del interbancario de 2008 de Estados Unidos ahora en China? ¿Esto es Lehman Brothers? Bueno, no ha sido Lehman Brothers porque porque la gestión está siendo diferente en estos momentos, pero desde luego que es un momento, estamos en un punto en donde vamos a ver diferentes empresas, ¿no? Entonces, la caída de ciertas empresas o la bancarrota de ciertas empresas o la reestructuración de la deuda de ciertas empresas va a accionar mecanismos de mercado de pánico que probablemente puedan llevar a una situación como la que estás comentando. Aquí entra en juego la política del gobierno chino. Hay una cuestión muy importante y una restricción que tienen, ¿no? Toda esta situación de crisis financiera lo que está haciendo es, caídas en las bolsas chinas y también salida de capitales y, por tanto, depreciación del renminbi. Hoy ha salido el Banco Central chino a postular o a establecer, digamos, un mínimo. No es que se vayan a poner a quemar reservas en estos momentos, pero sí que están señalando el hecho de que están empezando a preocuparse. ¿Qué le gustaría al Banco Central chino? Hombre, pues reducir el tipo de interés precisamente para estimular un poco esa demanda interna que decimos que le hace falta generar para suplir esas exportaciones que en estos momentos no están llegando. ¿Qué es lo que ocurre? Que no puede reducir esos tipos de interés, no puede reducir porque esto generaría una depreciación superior y, por tanto, un problema con las importaciones. Y añado, muy brevemente, a todo esto se añade que probablemente cuantitativamente no sea, pero cualitativamente sí es, y en lo cualitativo a los mercados y sobre todo en referencia a China tiene mucho que ver, el hecho de que las restricciones que está produciendo la guerra comercial, las restricciones a la exportación de microchips desde Estados Unidos, pero no solo desde Estados Unidos. Estados Unidos ha obligado a Holanda a también restringir la exportación, o a sus empresas, a restringir la exportación hacia China. Esto está ya generando problemas de abastecimiento en las manufacturas chinas. Y esto se está añadiendo también a la coyuntura, ¿no? Ya digo, cuantitativamente probablemente esto no sea muy importante, pero sí es un hecho que se añade a la caída de precios que están sufriendo buena parte de las industrias chinas por esa falta de demanda interna asociada a un alto endeudamiento en el sector inmobiliario. O sea, además usted que con esto, yo sé que se me hace el humilde, pero en realidad tiene bastante buen control de cómo se podría gestionar esto. ¿Cómo saldría, aunque fuera teóricamente, cómo se sale de aquí? Teniendo toda la fuerza que tiene el gobierno de Xi Jinping, quiero decir que no hay nadie negociando ni diciéndole esto no se puede hacer o no. Digo, lo comparaba yo antes con Lehman, no va a tener que reunir a los banqueros en Atlanta para decirles esto o lo otro, no va a tener que decir, oye, mira, ¿habéis visto lo que ha pasado con Lehman? Pues os dejo quebrar a todos. No va a tener que pasar nada de esto, entonces la capacidad de maniobra es absoluta de Xi Jinping, es lo que tiene, el asunto del Partido Comunista Único en China. Y dicho eso, y con esa capacidad, ¿qué va a hacer para salir de aquí? Porque me estaba comentando lo que ya no puede hacer el Banco Central de China, pero ¿qué puede hacer todavía Xi Jinping?
Bueno, lo que se esperaba, por ejemplo, a raíz de una de las últimas reuniones del Politburo, donde se establecieron diferentes líneas directrices para reducir el desempleo, ese dato que decías que no teníamos, pues se comprometieron a introducir medidas para reducir el desempleo, para fomentar el crecimiento interno de la demanda interna, se comprometieron a relajar o introducir medidas de relajación en las inversiones y por último, básicamente se comprometieron digamos, atajar los problemas del sector inmobiliario activamente, algo que no han hecho, ¿no? Entonces, esto que no han hecho, básicamente, lo que está produciendo es esta salida de capital, esta desconfianza masiva por también la falta de datos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver una crisis inmobiliaria, o vamos a ver cómo se gestiona una crisis inmobiliaria en un modelo económico como el chino, que va a ser radicalmente diferente, ¿no? Que no vamos a tener, digamos, las mismas vías de acceso a la información, va a haber otras y habrá cosas que no podamos ver. Y en esta situación hay una cosa que también me gustaría señalar, y es el hecho de que efectivamente dices Xi Jinping tiene todo el poder. Bueno, eso es vamos, porque a lo largo de los últimos años ha ido acumulando en diferentes sectores no solo de la economía, también en términos militares y también en términos políticos, ha ido acumulando poder de tal forma que no tiene prácticamente oposición y es un control bastante importante con respecto a sus predecesores del país y del partido. Bien, esto tiene la ventaja, como decía, de poder hacer lo que ellos quieran, pero por otro lado tiene la desventaja de que son plenamente responsables de lo que van a hacer. No pueden argumentar que hay diferentes tipos de de actores que no les permitan hacer o que hay diferentes elementos internos que no les permiten hacer. Serán plenamente responsables y esto tiene también consecuencias a la interna y a la externa. Pues nos vamos a quedar con casi todo esto, Iván, y vamos a ver cómo lo resuelven, si lo resuelven. Desde luego, le preguntaba yo, y le cierro el círculo con esto, le dejo marchar, se lo prometo. ¿Esto es el cisne negro que esperábamos o que esperaban los mercados, o no hay tanto problema en China ahora? ¿Lo van a gestionar? Bueno, puede llegar a ser el cisne negro y tenemos que esperar los próximos 2 meses a ver cómo se resuelve esta sangría que va a ir produciéndose en el sector inmobiliario, en el sector financiero. Vamos a ver qué es lo que puede salir de ahí. Puede efectivamente ser ese cisne negro, pero por ahora no lo es. Estamos en ese momento incierto en donde podemos caer, China puede caer de un lado en función de cuáles son los acontecimientos o no, pero desde luego podría llegar a serlo. Bueno, pues ahí está. Podría llegar a serlo, que es un no mojarse, pero se lo voy a comprar. Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por ese análisis y bueno, y lo que nos queda, que no va a ser poco todavía ahí en China. Aunque hayan cerrado esa salida de algunos de los datos, seguro esto va a ir coleando mínimo a lo largo de toda la próxima semana. Gracias. Venga, un saludo, hasta luego a vosotros. Nosotros vamos a ir ahora con esa parte de Bank of America, con esos tipos de interés, pero antes, si me